Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos de varias cositas que tengo ahí en el tintero, pero si no las saco, se va a escurrir. Gracias, gracias por estar en el canal. Para quienes ya me conocen, gracias por repetir. Y para quienes no habían entrado, sean más que bienvenidos. Y antes de que se me olvide, porque siempre se me olvida, claro, háganle clic al botoncito de suscribirse y al de la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en el canal. Así como, por favor, comentar todo lo que ustedes piensan sobre este video, lo que sea. Estamos estrenando imagen. Lástima que ya no nos parecemos It's Me, Barry y yo, pero la verdad es que ya merecíamos algo nuevo. El diseño es de mi hija Brenda, de mi hija mayor. Gracias, hija, porque además tú tienes un mucho mejor sentido desarrollado de lo que es el diseño de lo que yo puedo tener. Y qué bueno que hablé de ella, porque ahorita es tiempo de que probemos, en esta época de mes patrio en México, de que probemos sus famosos chiles en nogada. Ya lleva varios años que los está vendiendo y entonces lo hace desde la segunda quincena de agosto hasta fines de septiembre. Después de septiembre ya no hay pedidos para esto, pero está inaugurando un nuevo, una forma de canal de comunicación, una nueva tienda en línea, un nuevo lugar donde van a tener que probar platillos deliciosos. Por lo pronto solamente la presencia es en Instagram con @lacomidadebebe. En la descripción del video les voy a poner la liga para Instagram, @lacomidadebebe, bebe como Brenda Bonfilio, bebe. Y el sitio web lo están acabando de armar y finalmente, bueno, no se lo pueden perder. Es una cocina deliciosa la que hace ella. No es porque yo sea su papá, pero la verdad es que cocina riquísimo. Demasiado doblaje. Titulé de esta manera el video porque hay dos cosas de las que quiero hablar. Primero que nada, muchas gracias a todos los y las dears del mundo por el apoyo tan fuerte que este canal ha tenido desde el video pasado. El video de Dimash, el Bonfis y las reacciones. La verdad es que me han hecho sentir todo un dear, todo un mega fan. Me han hecho sentir tan bien y como parte de ustedes. Y créanme, yo soy un dear. Así me siento, así aprecio todo ese talento de Dimash Kudaibergen, de Igor Krutoy, de toda la gente a la que me he podido acercar gracias a que lo conozco este chico de Kazajistán. Y gracias a ustedes, porque de verdad toda esta interacción que hemos tenido en esta última semana ha sido maravillosa. Todo el apoyo que he tenido de ustedes, todos los comentarios, los consejos, todo esto, créanme, lo aprecio mucho, lo aprecio en el alma y no lo voy a olvidar nunca. Pronto van a ver que se me van a ocurrir muchas cosillas. Ya a mí se me ocurren de repente algunas locuras y yo creo que va a ser benéfico porque va a haber sorpresas para ustedes respecto a platicar sobre Dimash, a hacer reacciones de Dimash, a hablar de él, a interactuar con otras personas. En fin, a ver qué locura se nos ocurre hacer. El tema de hoy específicamente es el doblaje. Una especialidad a la que me dedico más o menos desde hace 44 de mis 46 años que tengo como actor. Lo hice a raíz de una sugerencia de mi hijo Manolo, porque ha visto que el doblaje ha tomado mucho interés en la gente, gracias sobre todo a la presencia de tantos animes y diverso material que actualmente se dobla para diferentes plataformas como Netflix, Blim, Amazon Prime, Fox, etcétera. Una cantidad enorme de lugares y de plataformas para streaming. Se dobla muchísimo material para Disney, para las demás compañías grandes de Estados Unidos. Pero yo creo que sobre todo
ha crecido mucho por la avanzada que hicieron compañeros que le sacaron jugo a esta especialidad presentándose en convenciones, convenciendo a la gente de que la gente de doblaje era importante que platicara con ellos. Y poco a poco la gente fue ahora al revés, pidiéndolos para que se presentaran más y más, sobre todo en esas convenciones grandes como Comic Con y muchas de esas que hay en el mundo. Siguiendo con el tema y ya entrando de lleno, les voy a contar que hago doblaje desde 1976. En ese entonces había muchas compañías de doblaje como Cinza, Oruga, Sonomex, Rivatón, Estrellita, la Cooperativa Rodríguez, más tarde Candiani y otras más que se fueron surgiendo con el tiempo y la reducción de los costos en lo que se trataba de adquisición de equipo. No voy a hacer historia del doblaje, pero sí les voy a contar mi entrada al medio, y esa entrada fue muy buena, porque a pesar de que empecé trabajando en Oruga, me dijeron que si iba a Cinza, iba yo a tener más trabajo, porque no todos querían ir a trabajar ahí. Resulta que llego y me recibe en su oficina el licenciado Ortigosa, que era subdirector de la compañía, solo abajo de Bob Lerner, un famoso empresario de teatro y también dueño de Cinza. Ese empresario hizo obras tan enormes como la primera puesta en escena en México de Evita. El licenciado Ortigosa me contó cómo era la filosofía de trabajo en la empresa y me llevó a hacer una prueba. La hice en la sala 4, que era la última sala que estaba en ese entonces, nada más había 4. En la 1 se hacía video, en la 2, 3 y en la 4 se hacía todavía doblaje en óptico, que es doblaje a través de un proyector de 16 milímetros, donde se cortaba físicamente la película y se creaban loops. Loop en inglés quiere decir algo que es redondo y que no tiene fin, es como un círculo sin fin. Se metía ese redondel al proyector y entonces daba vueltas, vueltas, vueltas y dejaba de circular hasta que se quemara o el proyeccionista lo quitara. Así se hacía el doblaje y se corría de manera sincrónica el audio en carretes. El mismo licenciado dirigió la prueba para ver qué tanto había aprendido con la gente de Oruga. La verdad es que debo decirles que no tuve tanto trabajo al principio en Oruga, entonces no aprendí muchísimo. Sí aprendí las cosas básicas y todo, pero realmente no aprendí. Donde tuve la oportunidad de aprender en serio fue en Cinza, una compañía que me arropó y que además me hizo sentir como si fuera yo en casa. El licenciado quedó muy a gusto con mi prueba y me dijo que iba a empezar a tener llamados con don Narciso Busquets, con don Víctor Guajardo, con don Juan Domingo Méndez, con don Pepe Labat, con el mismo licenciado Ortigosa que también dirigía y todos los demás directores de la compañía. El licenciado cumplió su palabra y comenzaron a llamarme todos ellos. La mera verdad es que con quienes aprendí mucho fue con Narciso. Mi papá le decía yo por la amistad y la cercanía con mi padre, pero era así como un abuelo para mí. Narciso era mi papá. Se quedó ese apodo adoptado. También aprendí mucho con don Víctor Guajardo. Don Víctor era una gente con una capacidad para crear historias a través de su voz maravillosas. No sé, muchos de mi generación se van a acordar, y a lo mejor de 10 o 20 años más abajo también, la famosa voz de Anthony Quinn en Si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. También aprendí mucho con Pepe Labat, una persona que además se hizo un gran amigo mío y a quien le aprendimos mucho, muchos en ese entonces, porque doblando en video, él era el primer director que aprendió cómo se hacía el video y cómo debía hacerse. Y el trabajo que se hacía en Cinza era espectacular. Yo me acuerdo que cuando empecé a ir a Cinza, se acababa de doblar la telenovela El Bien Amado, la original brasileña, y toda se hizo en la sala 1 con Richard, en paz espante, el gran ingeniero que era de la sala 1, y Pepe Labat también, que en gloria esté. Igual que todos los que he mencionado ahorita, como el licenciado, como Narciso, como Víctor Ugardo, como Juan Domingo, como tantos y tantos grandes directores, amigos, Jorge Sánchez Fogarty, Maynardo Zavala, gente que realmente hizo historia en el doblaje.
Pronto les voy a platicar de un libro interesantísimo que escribió mi amigo y compañero Salvador Nájar sobre la historia del doblaje. Es un libro increíble. Así transcurría la vida en Cinza, pero existían otras compañías a las que iba mientras no surgiera algún proyecto de teatro o de televisión, que empecé en 1979, o sea que tuve más o menos como unos 3 años en doblaje y haciendo radio, obviamente, porque yo combinaba el doblaje con el teatro y con radio. Eran las 3 especialidades que en ese entonces tocaba yo, desde 74 hasta el 80, bueno, hasta el 79 que empecé a hacer televisión, realmente solamente hacía teatro, radio y doblaje. Ese va a ser tema de otro video, sobre mi entrada al radio y sobre mis otras especialidades. Dentro de los personajes y actores importantes en mi vida en el doblaje, ha habido muchos, pero los que más me han impactado fueron sobre todo uno de ellos, John Ritter, también en paz espante, en la serie Tres son multitud. Por desgracia solamente lo pude doblar en esa serie. No, pues también. En John Ritter en Tres son multitud, realmente con este actor aprendí lo que es hacer comedia en doblaje. Es una especialidad dificilísima. Vin Diesel en la película Niñera a prueba de balas y en todos los Groots que he hecho, porque Vin Diesel pues, obviamente hace la voz de Groot, de adulto, de chico, nos modifican la voz a él y a mí, pero bueno, finalmente somos las voces de Groot y yo soy la voz de Vin Diesel para todo lo que produzca Disney o Fox, que es prácticamente lo mismo. Bill Paxton, un gran actor que ya también se nos adelantó en el camino, pero sobre todo en Agents of S.H.I.E.L.D., en Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., porque además ahí hizo un personaje que era un villano muy oscuro y la voz que le pusimos fue una voz así como muy brillante, a pesar de que su mente era muy oscura y muy abajo. Era un trabajo muy bueno, muy buen actor Bill Paxton. Otro actor importante que me ha marcado, Mads Mikkelsen, un famoso actor que lo doblé en 2 películas, además casi pegaditas una con la otra, Doctor Strange y en Rogue One, que fue una de las sagas o precuelas de Star Wars. Un gran actor con una capacidad de interpretativa enorme, realmente muy buen actor. Otro actor que además, por su cuestión flemática de los personajes que hacía, no necesariamente él, pero él no es tan flemático, él es además un actor norteamericano, no es británico, pero es un actor que le da una característica muy especial a sus personajes. Thomas Hayden Church, a él lo doblé en toda la saga de George de la Selva. Realmente yo hacía Lyle Van de Groot, era un personaje maravilloso que ustedes ahora que la vuelvan a ver la van a disfrutar. Otro actor importante de los que he doblado es Eric Alan Kramer. Es un actor que actualmente los jóvenes me distinguen mucho por la serie Buena Suerte Charlie, que me tocó doblarle, él hacía el papá de la serie Buena Suerte Charlie. ¿De qué más de doblaje he hecho? Entre las series animadas, pues está la de Guardianes de la Galaxia, haciendo a Groot, obviamente, y las Patoaventuras, donde hago el halcón Graves, y en todas ellas me divierto mucho. Realmente hacer dibujo animado, anime y esas cosas que son así como fantásticas, que son fuera de esta realidad, me divierte mucho hacerlas. Es que tengo aquí mis notas y luego sin los lentes, que es una de las cosas que ya también el doblaje y el radio me quitaron, que fue la vista. Pero bueno, de las películas animadas, Bolt, Planes, aviones, que es saga de Cars, antes de que saliera Cars 2, Un gran dinosaurio, Ralph el Demoledor, El Rey Arturo, Cars 2, sí cierto, yo doblé también en esa, Coco, donde hice a 2 o 3 personajes muy pequeños, Frozen 2, que acaba de salir hace recientemente, donde hago el abuelo, de anime, porque luego tengo que buscar toda esta información que la saben mucho mejor que yo, en otras plataformas o en otros lugares. Por ejemplo, ustedes vayan a Wikidoblaje, ya no se llama así, es Fandom Doblaje, algo así, pero busquen Wikidoblaje y ahí los va a llevar. Ahí está mi nombre y ahí tengo parte de mi historia en el doblaje. De anime, Seimei en Naruto, que fueron los últimos 2 capítulos de esa primera saga, creo. Morfeo en Los Guerreros del Zodiaco, El Lienzo Perdido. Julius Raddles en Kengan Ashura. Atra en The Seven Deadly Sins y algunas otras, pero no como estelar.
También se doblan mucho las telenovelas brasileñas. Y tuve la oportunidad en una de esas compañías que ya no hay, que ya no está, como Art House, que era una filial de Sonomex, o al revés, como lo quieran ver. Doblé por años a un actor brasileño llamado Humberto Martins. Lo doblé en 5 telenovelas de Globo. Realmente un actor que además cambiaba mucho, a pesar de ser un galán ya madurón, cambiaba todo su estilo, su caminar, su voz, realmente recreaba nuevos personajes. Como director de doblaje he hecho algunas cosas, como la película El Sexto Sentido, en las series Viper y una serie inglesa de la BBC maravillosa, Diente de León, que es como la florecita, la plantita, una serie increíble, una serie de suspenso, de misterio, maravillosa, con unos actores maravillosos también. Trabajé en compañías como las que mencioné al principio, pero además se han ido agregando en mi vida y en la vida del quehacer diario del doblaje, compañías como Art Sound, Audiomaster 3000, una compañía creada cuando fusionaron Oruga y Cinza, que eran las dos compañías grandes, las compró la empresa Televisa y se fusionaron y crearon una sola compañía que se llamaba Audiomaster 3000, que está ahí en Calzada de Tlalpan 3000, donde está la XW. Estaban pegados Audiomaster y la XW dentro de las mismas instalaciones. También estaban DAT, donde me dieron la oportunidad de hacer mis primeras direcciones oficiales, porque realmente cuando yo doblaba con Narciso, muchas veces en las tardes pues yo me dedicaba a dirigir, porque él se echaba un sueñito después de la comida. Compañías como Auditel, AudioPost, DNA, MADE, antes Antigua, que es de mi amigo y compañero Gabriel Kobayashi, New Art, Producciones Grande, que ellos de Producciones Grande los conocí cuando todavía estaban en Avenida Chapultepec. SDI México, que antes fue Prime Dove, una compañía creada como Prime Dove por Eduardo Yacardi, un amigo mío, y después se la compró esta gran compañía mundial SDI y crearon SDI México. Eduardo estuvo un tiempo, como 1 o 2 años, todavía como director general, hasta que finalmente renunció y ya se fue a hacer otras cosas. Primero en una compañía Labo Prime, que también es una de las que he doblado, y ahora ya nada más se llama Labo porque ya también Lalo ya se retiró de ese asunto y le interesa mucho más hacer música. Producciones Salgado, famosísima compañía de Carlos Salgado, que se trasladaron después a Cuernavaca, creo que siguen allá por Cuernavaca, ya tengo mucho de que no sé de ellos. Sweet Sync, que es una compañía que primero la conocí, donde hacíamos comerciales y luego fue de las primeras compañías que tenían conexión de red muy fuerte y entonces podíamos hacer comerciales o narraciones para gente en otro lugar y nosotros aquí en México. En otro lugar hablo de Nueva York, de Houston, donde fuera, y nosotros en México, y mandábamos el audio de manera directa ahí. Taller acústico o cuarto de máquinas, y más recientemente desde que fue creada la compañía Su de Sudobs. Esto es parte de lo que llevo hecho en mi vida. Me faltan anécdotas y todo, luego en otro video se los platico más anécdotas de doblaje, porque además de estas hay muchísimas. Pero esto es algo de lo que ha sido mi vida en el doblaje, que desde 1976 forma parte de mi vida artística como una de las especialidades, así como se los dije al principio, que sigo ejerciendo con todo el gusto. El gusto que me da hacerlo, el gusto que me da ir, o ahora en este confinamiento, pues el gusto que me da hacerlo aquí en casa, a larga distancia, pero todavía escuchando a mis amigos, a mis compañeros. Ya les platicaré, les repito, algún día anécdotas del medio. Han sido sensacionales o frustrantes en su momento, pero que al paso del tiempo esas anécdotas se hacen entrañables. Por favor, comenten el video. Esta retroalimentación, como se los dije al principio, ayuda mucho para mejorar todo lo que este canal les puede ofrecer. Si el video les gustó, denle like. Si no, pues inviten a quien más desconfianza le tengan o algún enemigo para que se venga y se friegue como ustedes lo hicieron ahorita. Y por favor, sean felices, que no cuesta mucho. Nos vemos. Hasta el otro.